más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. La harina también está. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Aleluya, vamos a alabar al Señor esta mañana y sobre todo vamos a entender y poner nuestro corazón delante de Él, para que todo lo que hagamos sea hecho con excelencia, para darle siempre a Él la gloria. Vamos a ver en el Salmo 90. Salmo 90. Esta mañana estaba acostado y me venían estos versículos. Decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y dice en el 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Dice en el 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Voy a leerlo para darle otro enfoque en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así en el 1: Señor, a lo largo de todas las generaciones tú has sido nuestro hogar. Ahí ponía: tú has sido nuestro refugio, y aquí dice: tú has sido nuestro hogar. Pero es que hogar lo podemos cambiar también por más palabras, porque hogar no solo significa un sitio, sino el hogar significa los que forman ese sitio, las personas que viven dentro de ese sitio. Puede ser tu casa o puede ser la iglesia. Dice en el 2: desde antes que nacieran los montes y crearan la tierra y el mundo. O sea, lo está explicando muy bien. O sea, nos está diciendo que antes de que todo fuera formado, dice, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dice vuélvanse al polvo mortales. Y dice en el 4000 años para ti son como el día de ayer que pasó, como ya unas cuantas horas de la noche. ¿Qué nos está diciendo? Que en todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, por muchas cosas que tú puedas pensar, por muchas cosas que la humanidad pueda decir, y porque los científicos digan unas cosas, no es lo que realmente ha pasado, sino es realmente lo que Dios nos está diciendo aquí. Dice que Él ha sido nuestro refugio, incluso antes de que las cosas fueran creadas. Nos está diciendo que Él era ya Dios. La gente luego se pregunta, y eso no lo puedo concebir, porque para el hombre hay cosas que en su mente no pueden entrar. Pero si tú lees la Biblia, en el Salmo te explica muy bien dónde estaba Dios y quién era Dios y qué es lo que hacía Dios. Porque a una persona tú le puedes decir: yo te conozco porque te llamas X, pero no te va a conocer por el nombre, te va a conocer por el nombre y por la trayectoria que tú tengas a lo largo de tu existencia, de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nombre va ligado a tus actos. Amén. Por eso dice que Dios estaba allá. Y cuando tú ves la naturaleza, tú ves lo que Dios ha creado, te estás dando cuenta y estás admitiendo que Dios ya estaba allí. Porque eso no puede salir de algo que no existe. ¿Me entiendes lo que quiero decir esta mañana? El hombre tiene que entender que una cosa se ha formado por algo. Pero lo que aquí te está explicando, que dice que desde antes que nacieran los montes y crearon la tierra y el mundo, y desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos posteriores, tú eres Dios. Amén. Viene a ser como la canción que canta Marco Witt, que dice: sigue siendo Dios, pase lo que pase y pueda pasar, por mucho que tú puedas pensar otra cosa, Él sigue siendo Dios, porque ya lo era desde el principio y lo será hasta el final. Amén. Aleluya, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tus revelaciones que tú nos haces, Señor, con tu palabra. El hombre siempre está comiéndose la cabeza, entendiendo cada cosa, si 2 y 2 son 4, pero Señor mío, sabemos que todo ha sido hecho por ti y para ti. Te damos la gloria, Padre Santo, y todo lo que vamos a hacer en este momento y todo lo que vamos a cantar, Señor,
es para ti, Señor. No es con otro propósito de que nos vea. Sí, Señor. Sí, aleluya. Aleluya, Padre. Todo tiene un propósito, Señor, y lo que hacemos es para ti y por ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Sí, sí. La primera.
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos a ti, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre. Exáltale a Él. Aleluya, aleluya. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Sí.
días, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hemos estado cantando que no hay lugar más alto que estar en los pies de Jesús. Dice que no hay lugar más alto que estar en su santa presencia. Ese es ese momento. Ese es este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 24, a partir de 20. Y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que él habita es de él, porque él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá a su monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mis amados hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni lo que tenemos, ni nuestros hijos nos pertenecen. Todo le pertenece a Dios. Si reconocemos esto y tenemos esta revelación de parte de Dios, Dios nos bendecirá, nos prosperará y nos llevará por senda de justicia. ¿Quién en esta mañana quiere subir al Monte Santo? ¿Quién quiere estar en las bodas del Cordero? ¿Quién quiere comer en la mesa del Rey? Pues Él lo tiene todo preparado. Tenemos que ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Porque un hijo obedece a su padre. Amén. Y Él nos demanda: busque el rostro del Rey. Amén. Porque en Él está la vida. En esta mañana, amado Dios, te pedimos que tú toques nuestro corazón, todos nuestros bienes, todo lo que nos pertenece es tuyo, Señor. Queremos darte de corazón lo que tú nos has dado. Queremos ofrendarte. Queremos servirte con todos nuestros bienes, con todo nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón y llévanos, Señor, a nuevos niveles de fe, Señor, de espiritualidad. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Por lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú tienes cosas buenas, Señor. Palabras de bien para nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Bien, pues un día más, un domingo más, estamos aquí en la presencia del Señor, los hermanos juntos. Es bueno estar los hermanos juntos y en armonía, en un mismo sentir, un mismo pensar, y sobre todo pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente, y como suelo decir yo siempre, amar como Dios nos ama. Y amar a los demás, amarlo a Él en primer lugar, porque cuando amamos a Dios de verdad, amamos también a los demás. Eso es una regla que se cumple. Si tú no amas a Dios, es imposible que puedas amarme a mí. Primeramente, el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo el día que nos convertimos, y a partir de ahí el Espíritu Santo va generando ese amor y nosotros debemos transmitirlo a los demás. Es una cualidad, como estamos estudiando, es una cualidad del fruto del Espíritu Santo, el amor, que como siempre he comentado es la base donde se desarrollan los demás características del fruto. Si no hay amor no hay nada más. Bien, pues quiero seguir tratando, bienvenidos a todos una vez más, un saludo a los que nos siguen en redes sociales. Quiero seguir tratando el tema que llevamos ya, creo que esta es la 9ª semana. No os preocupéis porque no cambiemos el tema, porque este tema es esencial, es primordial y tiene mucho de donde sacar. Yo no sé cuándo terminaremos, pero igual nos metemos en el año que viene y seguimos predicando sobre este tema, porque es necesario saber cómo debe andar la Iglesia verdadera, cómo debe andar, cómo debe comportarse en el tiempo en que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, hay que reconocer, ¿verdad? Por eso hay una serie, decíamos, de principios, una serie de parámetros, de reglas que debe seguir la Iglesia para que sea la Iglesia que Dios quiere que seamos, esos principios que Dios nos exige como su Iglesia, como su familia que somos. Y decíamos también, voy a hacer un cortito resumen para ponernos al día, decíamos también que a la Iglesia se le ha concedido un enorme privilegio, que es ser la novia del Cordero, ser la novia que se va a desposar cuando Jesús venga en su segunda venida en las llamadas bodas del Cordero. Y nosotros, la Iglesia, somos la novia. Y la novia debe, como dice Apocalipsis 19:8, debe vestirse de lino fino, que esto significa la forma de vivir de un pueblo santo, de un pueblo escogido por Dios, transformado por el poder del Espíritu Santo y apartado y dedicado a servirle. Esas son las características de la Iglesia verdadera, apartada de toda contaminación, transformada. Porque si no hay transformación, si somos los que éramos antes de convertirnos, es que no nos hemos convertido de verdad. Debe haber una transformación, por eso es la Iglesia transformada y también apartada para un uso sagrado. El uso sagrado es servirle a Dios como Él se merece. Y estamos en el primer principio todavía, mira tú por dónde, si nos queda tiempo y nos queda tema. El primer principio era que debemos ser una Iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y siendo guiada por el Espíritu Santo. Precisamente en este enfoque estamos,
en que la Iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. Hablamos de las funciones del Espíritu Santo y también empezamos a tratar el fruto que el Espíritu Santo produce en aquellos que realmente tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don, es un regalo que recibimos cuando nos convertimos. El Espíritu Santo, que es Dios, vino a hacer morada en nosotros, como individuos, como personas físicas, pero también como congregación, como iglesia. ¿Dónde mora el Espíritu Santo hoy? Primeramente en nuestro corazón, en nuestro ser, o debe morar, y segundo en la congregación, en la iglesia. Por eso he dicho al principio que tenemos que estar en un mismo sentir, porque ese sentir lo pone el Espíritu Santo. Si vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, debemos tener el mismo sentir y el mismo pensar y tener la misma visión. No podemos tener uno una visión y otros otra, eso no es unidad. La unidad debe ser en el Espíritu. Ninguna otra unidad le sirve a Dios, ninguna otra unidad es válida para Dios. Dios exige la unidad en el Espíritu. Por eso es imposible que yo me pueda poner a orar con personas, con denominaciones que no siguen las enseñanzas de Cristo. No podemos, porque eso el mundo lo llama unidad, pero no es unidad, es ecumenismo. Y el ecumenismo es un movimiento que está actualmente influyendo en muchos, pastores evangélicos, que nos lleva a, si tú te llamas cristiano, tenga la doctrina que tengas, te puedes unir para buscar un fin o pedirle a Dios que haga algo, precisamente en el tema que estamos atravesando ahora, lo de la pandemia. Pero eso no es unidad. La unidad debe ser que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo pensar, que amemos de la misma manera que ama Dios y sobre todo que nuestra visión sea la misma en nosotros y la de Dios. Por eso es importante entender que la única unidad que le sirve a Dios es la unidad en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Hablamos y estudiamos partes de las características del fruto del Espíritu Santo. Hablamos del amor como el pilar, como la base, como el fundamento del fruto. Estuvimos hablando del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, también traducida como amabilidad, ser amables. También bondad, la tendencia a hacer el bien. Y estamos de lleno tratando el tema de la fe. La fe, decíamos que es la aprobación de una verdad, dar fe de que algo es verdad. Y nosotros, como creyentes verdaderos, debemos dar fe de que Cristo es la verdad y la verdad es su palabra. Y también, en el plano, espiritual, es tener una total confianza, una plena confianza del ser humano en Dios y en su palabra. Enfocábamos la fe en dos sentidos. El primer sentido es que Dios confía en nosotros, confió en nosotros, pese a lo que éramos antes de convertirnos, depositó su fe en nosotros, envió a Jesucristo para que nos redimiera, pagara el precio por nosotros. Y nosotros, los que estamos aquí, hemos reaccionado positivamente. Y eso quiere decir que Dios hace las cosas con un fin, con un propósito, y es que seamos salvos toda la humanidad. Él, su deseo, su voluntad, su propósito, su anhelo es que toda la humanidad se convierta. Pero Él ya lo hizo todo, buscó el remedio, buscó la solución, envió a su Hijo a la cruz, nos regaló la salvación a través de la muerte de su Hijo. Pero nosotros tenemos que hacer algo, que es recibirla, recibir a Jesucristo como nuestro dueño, como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Ese es un regalo precioso de Dios, esa es la demostración del amor de Dios hacia el ser humano. Por eso, si Él demostró
ese amor con nosotros, si Él demostró esa fe en nosotros, nosotros también tenemos que tener fe en los demás. Esto nos enseña que a través de la palabra de Dios, cualquier ser humano, por muy malo que sea, por muy delincuente, por muy terrorista que sea, por muy mala persona, la palabra de Dios lo puede cambiar. Y eso también tenemos que aprenderlo nosotros, no desechar a nadie. Y también, ya en el otro sentido, como he comentado antes, la fe es tener una plena, una entera confianza, una certeza y una convicción en Dios, como lo demostraron muchos grandes hombres del Señor en la antigüedad, caso de Job, caso de Abraham y muchos héroes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos. Y estábamos hablando sobre las consideraciones, que hay que hacer ciertas consideraciones sobre la fe. La primera es que las promesas, esto lo vimos la semana pasada, las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. Y decía la palabra de Dios que el Señor es nuestro ayudador y que Él nunca nos fallará ni nunca nos abandonará. Ayudó siempre a su pueblo Israel, ayudó a la iglesia primitiva, sigue hoy ayudando a su iglesia y la va a seguir ayudando siempre, porque hay una gran confirmación y una afirmación del escritor de Hebreos que dice que Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Job, es nuestro Dios, porque no cambia. El hombre cambia, fluctúa, sus sentimientos, sus pensamientos, hoy piensa una cosa, mañana otra, pero Dios no es así. Dios no cambia de forma de pensar. Dios es el mismo que fue ayer, que es hoy y que será mañana. Y eso debe transmitirnos fe a nosotros. La Biblia está llena, hermanos, de promesas, las cuales nos transmiten fe y confianza. Bien, pues vamos a entrar en la siguiente consideración acerca de la fe. Hay, digamos, una verdad central en este tema, que es que la fe obra y ve los milagros. Si creemos, realmente creemos como hay que creer, veremos la gloria de Dios. Y si creemos como debemos creer, veremos milagros en nuestra vida. Un milagro, decimos, que es algo que no tiene explicación, pero que demuestran a través de esos milagros, podemos ver la gloria de Dios. Y los milagros, como veremos más adelante, no se sienten. Los milagros se ven y se creen. Vamos a leer la historia de la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 de Juan. Vamos a leer unos versículos solo, un par de ellos, pero que son suficientes para que entendamos. Dijo Jesús: quitad la piedra. Esto a mí me da una enseñanza tremenda para hoy nosotros. Nosotros somos los que tenemos que quitar toda serie de obstáculos que impidan nuestra resurrección espiritual. Hay obstáculos que están ahí, que impiden y que nos mantienen muertos espiritualmente. Pero Jesús te dice: quita la piedra, quita el obstáculo y verás la gloria de Dios. Jesucristo no quitó la piedra, ¿verdad? Se lo dijo a los que estaban allí: quitad la piedra. Hay algo que tienes que hacer tú, que tengo que hacer yo, y es quitar todo obstáculo que impida mi resurrección a una nueva vida. ¿Estáis entendiendo? Entonces dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermanos, nuestra vida huele mal cuando andamos muertos espiritualmente por culpa del pecado. Si tú andas en pecado, hueles mal. Estás dando mal testimonio a la gente que te rodea. Marta le dijo: está muerto.
trasladado al tema espiritual, la iglesia hoy, muchas personas dentro de la congregación, muchos de los que se llaman iglesia, están muertos y deben resucitar. Pero hay que quitar obstáculos de nuestro camino. Hoy los hijos se sublevan contra los padres. ¿Sabéis por qué? Porque hay un obstáculo que no somos capaces los padres de quitar. Le hemos dado tanta libertad a nuestros hijos que cuando queremos reaccionar no podemos. Le hemos consentido tanto que cuando queremos reaccionar no podemos porque ya se ríen de nosotros. Nos hacen frente, incluso nos insultan y en muchos casos nos agreden. ¿Por qué? Porque falta sabiduría en los padres. Los padres tienen que levantarse con la autoridad que Dios les ha dado, una autoridad que viene de Dios, y deben ejercitarla. Me han ofendido, el pastor me ha corregido y no voy a la iglesia. Bien, hija, quédate ahí en casa. ¡Cuánta sabiduría!, ¿verdad? Nos falta mucha sabiduría. Hay muchas personas que conocen, saben, pero no aplican lo que saben. Por tanto, no son sabios, son necios, aunque sepan. Hay muchos que conocen la verdad. Hay muchos que tienen inteligencia para entender la palabra de Dios. Pero al no aplicarla, no son sabios, que es la diferencia entre inteligente y sabio. Inteligente es el que conoce, y el sabio es el que aplica lo que conoce a su vida. ¿De qué me sirve saber las cosas si no las aplico? Luego nos quejamos. Mi hijo se ha ido al mundo, nació en la iglesia, se bautizó. Llega la edad de la rebeldía. Empiezan rebelándose por los padres, luego se rebelan en la iglesia. Y cuando vienes a darte cuenta, se han ido al mundo, se han perdido y no los podemos recuperar. Porque hemos sido necios, aún sabiendo lo que tenemos que hacer. No sé si me estoy explicando esta mañana. Quitad la piedra, quitad todos los obstáculos que haya para que resucitemos nosotros y nuestros hijos a una nueva vida. Pero debemos actuar con sabiduría. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees? La creencia va asociada a la obediencia. El que cree, obedece. El que no obedece es el que no cree. Marta, ¿no te he dicho que si crees, hago énfasis, si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás milagros en tu vida? ¿No te he dicho que si crees, vas a ver el esplendor de mi gloria? Son promesas que están ahí, hermanos, para que las agarremos, para que las hagamos nuestras y no perdamos el tiempo. Es que el pastor me ha ofendido. El pastor te ama y te corrige. Si no, no es un buen pastor. Si te deja hacer lo que quieras, no es un buen pastor. Porque el pastor está para guiar a las ovejas. Está para alimentarlas, pero también para guiarlas. Y las ovejas tienen que ser receptivas a la disciplina y a la exhortación. Si no, están perdidas. El lobo viene y las devora. La gloria, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión de la excelencia, del carácter y la perfección de los atributos de Dios, y que son manifiestos en toda la creación. Vemos la gloria de Dios nada más amanecer y mirar por la ventana. Esos cuadros tan preciosos que ningún pintor puede pintar, solamente nuestro Dios, porque es soberano, y vemos su gloria, el resplandor de su gloria. En el Salmo 19, verso 1, David declara: los cielos proclaman la gloria de Dios
y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y en Habacuc capítulo 3, verso 3 dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Tremenda. Su brillante esplendor de su gloria, el esplendor de su gloria, está diciendo aquí el profeta, llena los cielos y la tierra se llena de alabanza hacia Él. Su iglesia debe reconocer esto y debemos alabar a Dios. Y también la alabanza está relacionada con la obediencia. Si tú alabas y desobedeces, eso no es alabanza. Eso es hipocresía. Cuando tú alabes a Dios, demuestra en medio de esa alabanza, demuestras esa alabanza con tu obediencia. Si no, no es alabanza verdadera. Esta gloria de Dios se reveló primeramente en Cristo. Se reveló después a los hombres. Dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, o sea, aquella palabra, fue hecha carne, se refiere a Jesucristo, y habitó entre nosotros, vino a vivir entre nosotros como un ser humano, y luego añade, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, gloria a Dios. La gloria empezó a manifestarse en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Esa gloria es apreciada en su nacimiento. Si observamos y leemos las Sagradas Escrituras, veréis que los pastores vieron un resplandor tremendo, la gloria de Dios, que el Dios hecho hombre vino a esta tierra. Y los pastores fueron los primeros que vieron su gloria. Luego lo vemos en la transfiguración, cuando cogió, digamos, a sus tres íntimos, a Santiago. Vimos también a Pedro y a Juan, que fueron con él al monte de la transfiguración, y allí también se manifestó la gloria de Dios en Cristo, ¿verdad? Luego lo vimos en su resurrección, cuando resucitó también la gloria de Dios se vio, y las mujeres tuvieron el privilegio de ver esa gloria. Luego nos vamos a la ascensión. También vemos la gloria de Dios cuando ascendió delante de todos sus discípulos. Hermanos, estas revelaciones de la gloria de Dios en Cristo demuestran su divinidad. A mí nadie me puede negar que Jesucristo es Dios, porque refleja en todos sus andares por esta vida, reflejó la gloria de Dios en él, porque es Dios. Se habla también en la Biblia de la gloria de los seres humanos. La gloria, pero esta gloria es una gloria efímera, es pasajera. Esa gloria de los seres humanos es la buena opinión que los demás tienen de ellos, su reputación, su honestidad, su vida de rectitud. Pero vuelvo a repetir, esa gloria es pasajera. El ser humano tiene una gloria que caduca, pero la gloria de Dios es eterna. La gloria absoluta y eterna le pertenece a Dios en su totalidad trinitaria. La gloria es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. Por eso la gloria de Dios es eterna. Tu gloria y la mía son pasajeras. Que tú tengas buena reputación, que tengas buena fama, que tengas una vida recta, es pasajero, porque tu vida no es eterna. Tu vida física, me refiero, se acaba aquí, y con ella tu gloria, tu honra. Luego recibes otra gloria, que es la gloria de Dios en la eternidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 24, dice Pedro, como dicen las Escrituras, y si las buscamos están en el Salmo 37 y en el Salmo 103,
porque David lo dijo, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. En otra traducción dice como flores de primavera. ¿Habéis visto alguna vez las amapolas en primavera? Cuando nacen en medio del trigo. Son preciosas, esas flores es preciosa, pero no dura nada. Sopla un poco de viento y se le van las hojas. Esa gloria que aparentemente tienen es efímera, se acaba. Pues así lo compara el salmista y luego el apóstol Pedro, la vida del hombre. Los seres humanos son como la hierba se seca y la flor se marchita, pero la gloria de Dios permanece para siempre, hermanos. Eso es una realidad. Muchas veces queremos, analizar todo a través de nuestros sentidos, a través de nuestros sentimientos, pero hermanos, no se trata de sentir, porque hoy se puede sentir una cosa y mañana puede sentir otra. Los sentimientos fluctúan, cambian. Por tanto, no podemos basar nuestra vida cristiana en los sentimientos. El ejemplo de perdonar no es un sentimiento, yo no siento perdonar, pero es una obligación, es un mandamiento el perdonar, es una decisión que yo debo tomar. ¿Estáis comprendiendo? Y el amar lo mismo. El sentimiento hoy sientes y mañana no. Pero la decisión de amar, cuando tú le declaras tu amor a alguien, si estás en Cristo, si eres un verdadero cristiano, es para siempre, porque has decidido, has tomado la decisión de amar. Y ese amor, si es el de Dios, es para siempre. Eso de que el mundo dice, el amor se ha acabado, se ha terminado el amor es eterno, hermanos, si es el verdadero amor. Ahora, si es un amor egoísta, esos amores se acaban cuando no hay dinero. Se acaba el dinero, se acaba el amor. Ese es un amor egoísta. Pero el verdadero amor es eterno porque viene de Dios y todo lo que viene de Dios es eterno. Por eso el amar y el perdonar no son sentimientos, son decisiones. Por eso, vuelvo a repetir, no podemos basar nuestra vida cristiana en sentimientos. La vida cristiana es una vida de fe. Sin fe, además de que no podemos, es imposible que agrademos a Dios, tampoco podremos ver los milagros. Es imposible que tú sin fe puedas ver un milagro o reconocer o aceptar un milagro. Siempre dirás que es una casualidad o que es, yo qué sé. Pero si tienes fe, cuando veas un milagro lo vas a reconocer y vas a decir, aquí está la mano de Dios. Pero para eso se necesita fe. Los milagros, hermanos, no se sienten. Los milagros se creen. Y cuando se creen, se ven. Por estos motivos que le dice Jesús a Marta, no te he dicho, y vuelvo a hacer énfasis, que si crees, verás la gloria de Dios. Y fíjate en una cosa, Jesús no le está hablando de sentimientos, le está hablando de fe. Jesús sabía cómo enfocar los problemas y tenía una buena enseñanza. Y esa enseñanza es para nosotros hoy, está viva para nosotros hoy. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ver milagros en tu vida, tus hijos convertidos, tus hijos perdiendo toda rebeldía, empieza a creer, pero acompáñalo con la obediencia. Como he dicho al principio, los padres tienen la obligación de ejercer autoridad sobre los hijos. Y hoy se está perdiendo. Son los hijos quienes mandan en las casas ahora. ¿Por qué es así? Porque no estamos desarrollando nuestra autoridad de padres. Y eso es pecado. Tendremos que dar cuenta a Dios. Si tus hijos se pierden por tu culpa, porque no has ejercido autoridad, Dios te va a demandar. Eso.
No sé si estoy hablando claro, pero es que lo siento así. Porque yo he pasado también por los hijos rebeldes. Todos hemos tenido experiencias con hijos rebeldes. Por eso yo como pastor, y he pasado por eso, cuando ejerzo autoridad, cuando exhorto a una persona, es porque he pasado por ahí, tengo la experiencia y sé cómo actuar. Por eso no te ofendas cuando yo te diga algo. Enseguida se me enfada la gente. Pero bueno, es que somos perfectos. ¿Hay alguno aquí que llegue a la perfección de Dios para que no pueda ser corregido? ¿Hay alguien? Decidme. Entonces, ¿por qué no aceptamos la corrección? ¿Por qué no aceptamos la exhortación? ¿Por qué no aceptamos la disciplina? La disciplina, estoy de acuerdo, al principio hace daño, tanto al que la recibe como al que la impone, pero al final da fruto. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Seamos sabios, apliquemos lo que sabemos a nuestra vida, no seamos necios. Siempre que potenciemos nuestra fe a través de leer, a través de meditar, a través de escuchar la palabra de Dios, veremos milagros y veremos su gloria. La resurrección de Lázaro era un milagro. Por tanto, no podía nadie razonar. Por eso la insistencia del Señor en que debemos fomentar nuestra fe. Dios depositó cuando nos convertimos una pequeña medida de fe en nosotros. Pero es la obligación de nosotros desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla la fe? Escuchando, meditando, profundizando en la palabra de Dios. Así lo dice Pablo. La fe viene por el oír, por el escuchar, por el prestar atención al mensaje de Cristo, a lo que Cristo predicó, a lo que Cristo enseñó. No lo que enseñen por ahí cualquier supuesto cristiano. Por eso digo que la resurrección de Lázaro fue un milagro. En Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20, vemos a Jesús después de expulsar a un demonio. Esto hablando de la medida de fe que todos tenemos cuando nos convertimos. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, lo cogieron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué los discípulos habían perdido la autoridad? Esa autoridad que Dios nos delega de echar demonios. ¿Por qué la habían perdido los discípulos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Nada os será imposible. La fe, hay un dicho que dice, mueve montañas, viene de aquí, de este versículo. Y es una frase que la pronuncian incluso personas que no creen, pero viene de ahí, de la regla de oro, de la oración y de la fe. Orar con fe. El que ora sin fe no recibe. Por eso dice, si dijerais, quítate de ahí, monte, y échate hacia allá, y tuvierais fe de verdad, el monte os obedecería. Si Jesús lo dice, si su palabra lo dice, yo que soy un verdadero creyente, debo creerlo. Si la palabra de Dios dice lo que diga, yo como creyente, que para eso me llamo creyente, creyente es aquel que cree, si la palabra y Dios lo dice, yo debo creerlo. Hermanos, cuando desarrollemos nuestra fe a través de prestar atención, de escuchar la palabra de Dios, y nuestra fe va creciendo a través de la obediencia, nunca podremos contradecir ni discutir la palabra de Dios. Hay muchos hoy, digamos, sabios, entre comillas, que no
No les gusta nada más que discutir los versículos, que si yo pienso que quiere decir esto, o tú piensas que tal. Si tú realmente tienes fe, tú crees lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. Entonces, si desarrollamos nuestra fe como hay que desarrollarla, nunca podremos discutir sobre la verdad de la palabra de Dios y, por tanto, tampoco podremos negar los milagros. Amén. Hermanos, el razonamiento humano no es fe. Y la fe no es razonar con la mente humana. Son completamente diferentes. Incluso se oponen entre sí. El razonamiento humano no ve milagros, la fe sí los ve. Son completamente opuestos. El problema de la fe auténtica me refiero, es que cuando las cosas van bien, aparentemente o supuestamente decimos que tenemos fe. Cuando todo marcha bien, yo tengo una fe enorme, hermano, no creo todo. Pero ¿qué pasa cuando nos viene un mal? Cuando algo nos va mal. Cuando algo no ocurre de la forma en que nosotros habíamos planeado, ¿qué ocurre? Que esa supuesta fe se derrumba. Y empieza la duda. Y empieza la queja. ¿Verdad? La fe ni duda ni se queja. Porque confía en un Dios eterno que lo que promete, cumple. Eso es fe, hermano. Debemos saber también que nuestra fe, para demostrar que es una fe auténtica, tiene que ser probada. ¿Sabíais eso? Que la fe tiene que pasar por pruebas, que la fe tiene que experimentar dificultades en nuestra vida, situaciones difíciles. Pedro también lo dice en 1 de Pedro 1:7, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más precioso, o sea, tiene más valor para Dios que el oro. Sabéis que el oro es el metal de mayor precio, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así sea hallada en alabanza, cuando la sometida a prueba vuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro, en otras palabras, está diciendo que las pruebas van a demostrar que nuestra fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que se prueba y se purifica el oro. Y añade, aunque vuestra fe tiene mucho más valor, es mucho más preciosa para Dios que el mismo oro. Y dice entonces, sigue diciendo, entonces vuestra fe, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a toda la humanidad, o sea, en su segunda venida. En esa segunda venida donde nosotros, la esposa del Cordero, nos desposaremos con el amado. Las pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica, hermanos. Por eso cuando seas probado, cuando estés atravesando algún problema, tienes que darle la gloria a Dios. Porque a través de esa prueba tú vas a aprender. Te vas a hacer fuerte para quizá afrontar pruebas más difíciles que vendrán. ¿Quién imaginaba hace años que nos vendría la epidemia o la pandemia que estamos padeciendo? ¿Quién podía pensar en su mente que eso podría ocurrir? Pero ha ocurrido. Y si nosotros estamos fortalecidos a través de pruebas anteriores en nuestra fe, que nos echen COVID, ¿verdad? Afrontaremos cualquier situación, por muy difícil que sea, pero para eso necesitamos fe, ¿verdad? Estoy hablando de fe todo el rato, toda esta mañana estoy hablando de fe, que es la palabra, digamos, no mágica, no me gusta esa palabra, es la palabra base de la vida cristiana. Una vida cristiana sin fe no es vida cristiana. El cristiano debe vivir por fe.
no por vista. Por eso las pruebas, vuelvo a repetir, van a demostrar que nuestra fe es auténtica. El fuego de la prueba va a demostrar lo que realmente creemos. Nuestra fe debe pasar por el crisol de la prueba. Y hay una gran recompensa, hermanos. Hay una gran recompensa. Dios siempre premia nuestra fe. El apóstol Pablo asegura que nuestra fe, al permanecer firme en medio de las pruebas, nos traerá mucha alabanza, mucha gloria y mucha honra en el día en que Jesucristo se ha revelado en su segunda venida a esta humanidad. Y la gran promesa es que las personas que se mantengan en fe en medio de las pruebas serán honradas por el mismo Dios. ¡Qué tremenda promesa, hermanos! Que si yo me mantengo fiel, si yo me mantengo firme en la fe, si yo sé en quién he creído y sigo creyendo, el mismo Dios me va a honrar. ¿Qué mayor riqueza o qué mayor satisfacción que el mismo Dios nos honre? Pero para eso necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos creer en Dios y creerle a Dios, que significa creer lo que dice su palabra. Y será hecho todo aquello que le pidamos, porque si conocemos su palabra siempre vamos a pedir de acuerdo a su voluntad y Dios nos va a conceder lo que le pidamos. En Filipenses 4:19 Pablo declara, mirad cómo comienza este versículo: mi Dios, hace a Dios como algo suyo. Ese mismo Dios es mi Dios y es tu Dios. Haz lo tuyo en fe. Mi Dios, dice, va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Hermanos, cuando Pablo hizo esta afirmación, sabía que su fe iba a ser probada. Pablo fue un ejemplo de prueba y de sufrimiento. Si leemos la vida de Pablo, veremos que su vida no fue un camino de rosas. Pasó por muchas cosas. Durante toda su vida pasó por tremendas pruebas y esto hizo crecer su fe y siempre confió plenamente en el Señor. La razón y el motivo es que la virtud esencial de la fe es la confianza total y plena en Dios, creer firmemente en Él y en lo que Él promete. Esa es la esencia de la fe, hermanos. Creer que lo que dice Dios lo cumple. Si Dios lo dice, hermanos, lo cumplirá. No importa lo que tenga que hacer. Igual tiene que llevarte, yo que sé, a una ruina total en tu vida, en tu negocio, para que te des cuenta y empieces a confiar en Él. Yo soy un caso, ejemplo de esto que estoy diciendo, que algún día, como dije la semana pasada, os contaré mi testimonio, cómo Dios arruinó mi vida para darme una vida mejor. Dice, si Dios lo dice, lo va a cumplir, no importa lo que tenga que hacer, no importa qué tenga que hacer con tu vida, con tu familia, con tus hijos, no importa, Él lo va a hacer, pero debes confiar en Él. Y debes andar en obediencia en Él, porque la fe va unida, vuelvo a repetir, lo diré 1000 veces, va unida a la obediencia. Si no hay obediencia, no existe la fe verdadera. Entonces Dios va a premiar nuestra fe y veremos los milagros en nuestra vida, porque Él es fiel y honra a los que le honran a Él. ¿Estamos honrando a Dios como Él se merece? ¿Estamos teniendo la fe que Él merece? ¿Estamos siendo obedientes a Él como Él se merece? No por capricho, sino por nuestro propio bien.
A veces pensamos que Dios es un Dios muy tajante, que da órdenes, que da por capricho. No. Él cuando te dice algo es por tu bien, para que vivas bien, para que las cosas te salgan bien y tengas una vida próspera. Próspera significa que las cosas te salgan bien en todos los niveles de tu vida, familia, amigos, trabajo. Recuerda las palabras de Jesús a Marta. No te he dicho. Es que me encanta esta frase porque resume todo lo que significa la fe. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, ese resplandor de Dios en tu vida, ese amanecer cada día en tu vida de esa maravillosa presencia de la gloria de Dios. No te puedes imaginar, hermanos, cualquier cosa terrenal no tiene nada que ver con la excelencia de vivir en la presencia de Dios y ver su gloria. No se trata de cuentos ni de historias, hermanos, es una realidad. Como he dicho antes, muchos han visto a través de la historia la gloria de Dios reflejada en Jesucristo en todas sus facetas, en todos sus, digamos, encuentros o situaciones en esta vida. Hemos visto siempre el resplandor de la gloria de Cristo. Y Cristo quiere resplandecer en nosotros también, hermanos. Si tú vives de acuerdo a Cristo, si tú vives de acuerdo a la gloria de Dios, esa gloria se va a manifestar en ti y los demás lo van a ver. Esta persona tiene algo, esta persona está atravesando por los mismos problemas que yo, pero le noto otra cosa en la cara, le noto un resplandor, porque ha estado en la presencia de Dios. Y cuando estás en la presencia de Dios, el resplandor de su gloria se refleja en ti. ¿Os acordáis de Moisés, no? Cuando tuvo el encuentro en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Cuando bajaba del monte, él no se dio cuenta, pero cuando bajaba del monte, la gente tenía que cubrir su cara por el resplandor que fluía, que salía de la cara de Moisés. Esa es la gloria de Dios reflejada en su vida. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, hermano, si tú vives en la presencia de Dios, la gloria de Dios va a reflejar en ti y los demás la van a ver. Por eso, y termino ya, si creemos de verdad, hermanos, si tenemos la fe que hay que tener, la fe que ha sido probada a través de las pruebas y del sufrimiento. Recordemos que Jesucristo fue experto en sufrimiento, varón de dolores, experimentado, o sea, tuvo una gran experiencia con el sufrimiento. Como yo suelo decir, a Noé le vas a hablar tú de la lluvia, ¿verdad? El que es experto en sufrimiento sabe aconsejar a los demás cuando ve que esas personas están pasando por lo que él ha pasado. Por eso a veces Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida para que aprendamos que a través de la prueba podemos dar testimonio también a los demás y los demás puedan acercarse y tú traerles ese consuelo, el mismo consuelo que Dios te ha dado a ti, tú puedas transmitirlo a los demás. Es un gran testimonio que debe dar la iglesia de hoy en día. Esa iglesia que debe prepararse, debe andar en los principios que Dios exige para una iglesia verdadera, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para ella, un propósito eterno, un propósito hermoso, un propósito que no es egoísta. Él quiere la salvación de su creación. Él quiere que todo lo que Él ha creado, la joya de su creación que es el ser humano, que tanto ama, que tanto amó y lo demostró, dándonos a su Hijo como regalo y entregándolo a una muerte que nosotros merecíamos. Eso nos hace dignos de acercarnos
ante Dios sin sentimiento de culpa. Eso se le llama justificación. Hemos sido declarados justos por medio de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos actuar de la misma forma. Debemos reflejar la gloria de Dios. Pero necesitamos fe. Necesitamos esa fe. Por eso termino con esto. Si crees de verdad, verás la gloria de Dios. Si crees de verdad, verás el esplendor de su gloria en tu vida. Y verás los milagros que Dios tiene para ti. Esos milagros que yo siempre digo, si simplemente con abrir los ojos cada mañana, debemos considerarlo un milagro y darle a Dios las primicias de ese día. Qué bueno que aprendamos y que entendamos precisamente esto, que Dios se merece lo mejor, porque nos ha dado lo mejor que tenía su Hijo Jesucristo, hermanos, y eso merece que nosotros le alabemos, le obedezcamos con la excelencia que Él se merece. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otra consideración sobre la fe. La fe nos acerca a Cristo. Dejo el título y os dejo en suspense para que el domingo que viene vengáis con el deseo de descubrir esa fe que nos acerque a Cristo de verdad. Amén. Que Dios te bendiga.